Hoy es sábado, 25 de enero de 2025, un día lleno de significados profundos que nos invita a contemplar la conversión de un hombre que pasó de perseguidor a mensajero incansable, así como el llamado a anunciar buenas noticias en cada rincón del mundo. Hoy exploraremos el relato de la transformación de Saulo a Pablo y el mensaje que continúa resonando en el Evangelio según San Marcos. Preparémonos para un viaje repleto de cambios inesperados, sucesos que retan la lógica y una determinación inquebrantable que adoptaron los primeros creyentes para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Se cuenta que en un mediodía radiante, mientras Saulo se encaminaba con determinación hacia Damasco, algo ocurrió que rompió por completo su realidad. El sol arreciaba sobre sus hombros, y la arena bajo sus pies parecía hervir con el calor intenso, casi reflejando su fervor de acosar y capturar a quienes se atrevían a seguir a Jesús de Nazaret. Pero sin advertencia previa, un destello deslumbrante lo envolvió. Fue tan imponente esa luz que lo obligó a detenerse en seco y caer al suelo. El estruendo de la voz que lo llamó por su nombre reverberó en su interior como un trueno inesperado. Saulo quedó aturdido mientras esa voz penetrante lo cuestionaba de manera directa y personal. ¿Por qué me persigues? En ese instante, Saulo no supo si aquello era un sueño, una visión o una manifestación divina tangible. Lo cierto es que todo su cuerpo tembló ante la certeza aplastante de que algo, o más bien alguien, se dirigía a él con un poder inaccesible a cualquier fuerza humana. Con un hilo de voz, respondió: ¿Quién eres, Señor? Y entonces llegó una respuesta que jamás olvidaría. Ahí, en medio de la arena y el resplandor, el mismo Jesús resucitado le hablaba. Imagine los latidos frenéticos de su corazón cuando comprendió que ese a quien perseguía era, en efecto, el enviado de Dios. Los compañeros que viajaban con Saulo fueron testigos de ese encuentro, pero no lograron oír claramente la voz. Vieron el brillo, notaron la conmoción en su líder, pero no tenían más pista que el silencio reverente que los envolvía. Al desvanecerse paulatinamente aquella luz radiante, Saulo se percató de que la oscuridad había invadido sus ojos. Estaba ciego, incapaz de distinguir siquiera las sombras. Fue conducido de la mano hasta Damasco, donde la intervención de un hombre llamado Ananías obraría el milagro de su curación. En un instante crucial, Ananías se acercó a quien hasta hacía poco representaba el terror para los que creían en Cristo. En lugar de acusarlo, le habló con fraterna cercanía. «Saulo, hermano, recobra la vista», pronunció con firmeza. Una fuerza invisible atravesó los ojos de Saulo y devolvió el sentido perdido. Aquella ceguera servía de símbolo a la confusión interior que padecía, y al recobrar la vista, comprendió que su antigua misión, perseguir y castigar, se transformaba en una pasión por servir y dar testimonio de la verdad que había descubierto. Su saga recién comenzaba, y ya entonces su nombre cambiaría para todos: Pablo, el hombre que sería ardiente defensor del Evangelio, extendiendo el mensaje de Cristo allá donde sus pasos lo llevaran. Esta conversión marca uno de los momentos más impresionantes en la historia de la fe, no solo por la fuerza del suceso milagroso, sino por la profundidad del cambio que el Espíritu Santo obró en su corazón. La contundencia de aquel momento selló un antes y un después en la narración de los primeros cristianos, y así se muestra el poder de Dios cuando decide tocar un corazón, por más endurecido que parezca. En las páginas solemnes del Evangelio de hoy, la invitación a llevar el mensaje de salvación no se dirige solo a unos pocos elegidos, sino que sugiere un alcance universal. Se relata cómo Jesús se apareció a sus discípulos diciéndoles: «Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura». Ese mandato retumba con la misma intensidad con la que Saulo escuchó su nombre en el camino de Damasco. Se trata de un llamado inmenso, una misión que parecería casi imposible de cumplir, puesto que implica ensanchar los horizontes hasta lo último de la tierra. Sin embargo, es quizá el mismo impulso que movió a Pablo a vencer peligros, cadenas y naufragios con tal de llevar el testimonio a quienes jamás habían oído hablar de Jesús. No se trata de una simple orden, sino de una promesa en la que Dios respalda a sus mensajeros.
En el Evangelio se enumeran signos sorprendentes que acompañarán a los creyentes: expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, incluso enfrentar venenos mortales sin daño alguno. Esto no es meramente un catálogo de prodigios para asombrar, sino una afirmación poderosa. Allá donde fluya la fe verdadera, el mal retrocede, la incomprensión se convierte en comunicación y el temor se transforma en valentía. El mensaje se extenderá, y nada será capaz de detenerlo cuando hay un corazón dispuesto a anunciarlo con sinceridad y pasión. El salto entre la historia de Pablo y el mandato que Jesús hizo a sus discípulos no es tan grande como podría parecer. Ambos episodios comparten un mismo eje: la acción divina que libra a las personas de sus miedos e incluso de sus errores, para enviarlos equipados únicamente con la verdad y la gracia. La fuerza que impulsó a Pablo a levantarse de su ceguera en Damasco es la misma que anima a cualquier creyente a perseverar en medio de las pruebas. Aquel que descubre la presencia viva de Cristo en su camino no puede sino difundir esa buena noticia. La llama interior arde con tal fervor que no basta con guardarla para sí mismo, pues la alegría de esa transformación exige manifestarse a los cuatro vientos. La historia está repleta de personas que, al igual que Pablo, pasaron de la duda a la fe y del temor a la audacia. Esos testigos confirman que el mensaje divino no se dirige únicamente a los santos perfectos ni a los corazones impecables. Por el contrario, impacta en medio de nuestras complejidades, clarificando nuestras motivaciones y otorgando un propósito que trasciende cualquier obstáculo. Al fin y al cabo, si el mayor perseguidor pudo convertirse en uno de los más grandes apóstoles, ¿qué no podría tratar de hacer Dios con quienes albergan sinceridad y anhelan la luz? De cada uno de nosotros depende abrir el corazón a esa voz que, como un resplandor, nos sacude la rutina y nos descubre horizontes infinitos de sentido. En el momento justo, el fervor que experimentó Pablo nos abraza también a nosotros y renueva fuerzas que no sabíamos poseer. A veces, la vida nos lleva por caminos polvorientos y llenos de retos, pero de pronto, un destello divino ilumina la senda y comprendemos que hay un propósito más grande esperándonos. Por eso, en esta fecha especial y ante estos relatos que pulsaron de energía transformadora, vale la pena preguntarnos: ¿estamos dispuestos a abrir los ojos y permitir que nuestras antiguas cegueras caigan por tierra? ¿Nos atrevemos a escuchar esa voz que nos invita a no temer y a seguir avanzando, sin importar las cadenas que puedan sujetarnos? El testimonio de Pablo y el mandato firme de Jesús en el Evangelio convergen para recordarnos que la confianza en Dios y la acción del Espíritu Santo pueden rebasar nuestras limitaciones más arraigadas. Al finalizar, vale la pena dejar que la mente vaguen por ese camino polvoriento de Damasco y, en silencio, preguntarnos si nosotros también hemos vivido o deseamos vivir un cambio radical en nuestra forma de encarar la vida. Tal vez no aparecerá una luz cegadora, pero el impacto interior puede ser igual de fuerte si abrimos el espíritu a la gracia que nos llama por nuestro nombre. El mensaje esencial es claro y directo: Dios puede crear algo nuevo en nosotros, incluso cuando todo parezca perdido u hostil. Al comprender la fuerza del Evangelio proclamado hoy y la historia de un perseguidor transformado en apóstol, vislumbramos la posibilidad de una vida que trascienda nuestras fronteras más rígidas. Al contemplar esta jornada, recordemos que el mandato sigue vivo: llevar la palabra a todas las naciones y dejar que ella obre maravillas en quien la recibe. No tengamos miedo de verlo como una aventura que nos conducirá a sitios insospechados, pues cada paso en fe es un pequeño eco del coraje con el que Pablo emprendió sus viajes. De esta manera, nos unimos a la larga tradición de quienes, desde la sorpresa y el desconcierto inicial, encontraron en Cristo la razón para la entrega y el entusiasmo. Que su ejemplo nos encienda el corazón y nos haga mirar el futuro con la seguridad de que nada es imposible cuando dejamos actuar a Dios. Esta reflexión nos impulsa a mantener viva la esperanza. A fin de cuentas, la fuerza transformadora de la fe no se ha agotado y el Espíritu Santo continúa obrando hoy como entonces, buscando derribar muros y abrir caminos. Queda en nuestras manos aceptar la invitación y sumarnos al llamado que un día resonó en el desierto, mientras un hombre caía al suelo y se levantaba, para jamás ser el mismo.
Esa es la conversión que, en cada época, sorprende, cuestiona y enciende el deseo de proclamar la buena noticia sin temor. Que así sea. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.